Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase de hoy, porcentajes. El objetivo de esta clase será representar porcentajes como fracción y calcular porcentajes. En matemáticas, un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción en la que el total está dividido en 100 partes iguales. Ejemplo: si un alimento contiene 30% de grasa, significa que si lo dividiéramos en 100 partes iguales, 30 de ellas serían grasa. Entonces, este 30% significa que 30 partes de 100 son de grasa, o expresado como fracción, 30 de 100. Veamos otro ejemplo. Una biblioteca tiene 20 libros de lenguaje, 30 libros de matemáticas y 50 libros de ciencias. Escribamos entonces la fracción entre cada cantidad de libros y el total de libros. Si revisamos, tengo 20 libros de lenguaje más 30 libros de matemáticas, serían 50, más 50 libros de ciencia, 100. En total tengo 100 libros y vamos a formar la fracción entre la cantidad de libros y el total de libros. Veamos los libros de lenguaje. Sería 20 sobre 100. Significa entonces que hay un 20% de libros de lenguaje. Veamos matemática. 30 sobre 100. Significa entonces que hay un 30% de libros de matemática. Y ciencias, 50 sobre 100. Entonces podemos interpretar que hay un 50% de libros de ciencias. Entonces, un porcentaje se puede representar como una fracción con denominador 100, también como una fracción simplificada y como un número decimal. Veamos el ejemplo. En un colegio, el 25% de los alumnos son hombres. Si lo quiero representar el 25% como denominador 100, quedaría entonces este 25% escrito como 25 sobre 100. ¿Cómo interpreto entonces esto? Significa que hay 25 hombres de un total de 100. Eso es lo que significaría este 25% o 25 sobre 100. Como fracción, el 25% ya sabemos que lo puedo expresar como 25 sobre 100, pero esta fracción 25 sobre 100 se puede simplificar. Se puede simplificar por 5 o también por 25. Vamos en este caso a simplificarla por 25. 25 dividido en 25, 1. 100 dividido en 25, 4. Así que me quedaría un cuarto como fracción. Y este un cuarto también la podríamos leer como la razón 1 es a 4. Significa que el 25% de los alumnos que son hombres, como dice ahí el enunciado, también lo puedo representar como la razón 1 es a 4. O sea, significa que hay un hombre por cada 4 alumnos. Entonces, decir el 25% es lo mismo que decir un cuarto, es lo mismo que decir la razón 1 es a 4 y lo podemos interpretar como que hay un hombre por cada 4 alumnos.
Y también lo puedo expresar o representar este porcentaje como un decimal. Como ya sé que es un cuarto, entonces este 25% ya sé que equivale a un cuarto. Por lo tanto, lo que hacemos es transformar esta fracción en decimal y para eso dividimos el numerador con el denominador. Es decir, 1 dividido 4. Decimos entonces la división, el 4 en el 1 no cabe, 0 y agregamos coma. Bajamos la cifra siguiente, no hay cifra siguiente, agregamos un 0 y preguntamos ahora el 4 en el 10. El 4 en el 10 cabe dos veces, 4 por 2, 8. 8 para llegar a 10, 2. Bajo la cifra siguiente, no hay cifra siguiente, por lo tanto agrego un 0. Y pregunto ahora cuántas veces cabe el 4 en el 20. 5. 4 por 5, 20. 20 para llegar a 20, 0. Por lo tanto, el 25% también lo puedo expresar como el decimal 0,25. Entonces, 25 sobre 100 es equivalente a un cuarto y también equivalente a 0,25. Y aquí podemos interpretar que significa que un 0,25 son hombres. Problemas. Expresar cada porcentaje como fracción simplificada y como decimal. Problema 1, 30%. Entonces, para expresar este porcentaje como una fracción simplificada, vamos a partir con el concepto que sería el 30% significa 30 sobre 100, que hemos dividido esta cantidad en 100 partes iguales, y eso lo escribimos como una fracción, 30 sobre 100. Vamos a simplificar esta fracción, en este caso se puede simplificar por 2, por 5 o por 10. Siempre me conviene por el número más alto, entonces vamos a simplificar por 10. Me quedaría simplificar 3 sobre 10. Entonces 30% equivale a la fracción 3 sobre 10 o 3 décimos. Quiero expresar este 30% como decimal, entonces voy a tomar esta fracción 3 décimos y la voy a transformar a decimal haciendo la división. Entonces vemos el 10 en el 3 no cabe, así que 0 y coma. Bajo la cifra siguiente, no hay cifra siguiente, por lo tanto agrego un 0 y pregunto ahora cuántas veces cabe el 10 en el 30. Cabe 3 veces, 10 por 3, 30. Para llegar a 30, 0. Por lo tanto, entonces el 30% escrito como decimal equivale a 0,3. Problema 2. Expresar el 75% como fracción simplificada y como decimal. Entonces, 75% significa 75 sobre 100. Simplificamos, podemos simplificar por 5 o por 25. Vamos a simplificar por 5 primero. Me quedaría 15 sobre 20. Tengo que volver a simplificar porque 15 y 20 se puede seguir simplificando. Simplificamos por 5 de nuevamente y me quedaría 3 es a 4 o 3 cuartos. Entonces el 75% equivale a la fracción 3 cuartos. O si lo quiero leer como una razón, el 3 es a 4. Para expresarlo como decimal tendríamos entonces que dividir 3 con 4. El 4 en el 3 no cabe, así que 0 y coma. Bajo la cifra siguiente no hay, por lo tanto me queda el 4 en el 30, 7. 7 por 4, 28. 28 para llegar a 30. 2. Bajo la cifra siguiente, que es 0. El 4 en el 20 cabe 5 veces. 5 por 4, 20. Para llegar a 20, 0. Entonces el 75% en decimal equivale a 0,75. Número 3. Expresar 21% como fracción simplificada y como decimal. Entonces 21% significaría 21 sobre 100.
Pero 21 sobre 100 no se puede simplificar, así que me quedaría entonces como fracción simplificada 21 sobre 100. Para expresarla como decimal, hacemos la división de 21 dividido 100. El 100 entonces en el 21 no cabe, así que sería 0 y coma. Bajo la cifra siguiente no hay, así que 0. Preguntamos ahora el 100 en el 210, dos veces. 100 por 2 son 200, 200 para llegar a 210 son 10. Bajo la cifra siguiente, que no hay, así que agrego un 0 y pregunto ahora el 100 en el 100 una vez. Por lo tanto, el 21% equivale a 0,21. Veamos la siguiente situación. Calcular el porcentaje de una cantidad total. Problema 1. Una caja contiene 25 manzanas. Si un 80% de la caja son manzanas verdes, ¿cuántas manzanas verdes tiene el cajón? Entonces tenemos un cajón completo con 25 manzanas y de aquellas el 80% son manzanas verdes. Entonces quiero saber cuántas manzanas corresponden al 80%. Veamos entonces. Primero entonces vamos a transformar el porcentaje en una fracción simplificada. Ojalá fuera la fracción común irreductible, es decir, la que no se puede seguir simplificando. Entonces nuestro 80% la vamos a escribir como 80 sobre 100, que es el significado de 80%, que el total 80 se dividió en 100 partes iguales, y vamos a encontrar su fracción simplificada. Podemos simplificar por 10, podemos simplificar por 2, por 5, aquí vamos a simplificar al tiro por 10. Me quedaría entonces 80 dividido 10 y después 100 dividido 10, me quedaría 8 sobre 10. 8 sobre 10 lo puedo seguir simplificando porque es la fracción simplificada irreductible. Puedo simplificar por 2 y me quedaría entonces como una fracción simplificada igual a 4 quintos. Es decir, el 80% equivale a la fracción 4 quintos. Y si lo quisiéramos interpretar, 4 de cada 5 manzanas son verdes. Veamos ahora el segundo paso, que es encontrar este 80% de 25. Entonces vamos a multiplicar la fracción simplificada e irreductible, que es 4 quintos, por el total. Entonces vamos a resolver 4 quintos multiplicado por 25. 25 es un número entero, por lo tanto lo vamos a transformar en fracción dividiéndolo por 1. Quedaría entonces 4 quintos por 25 sobre 1. Resolvemos entonces esta multiplicación de fracciones. 4 por 25, multiplicamos los numeradores, 4 por 25, 100, y abajo multiplicamos los denominadores, 5 por 1, 5. Tengo 100 sobre 5, puedo simplificarla por 5, me quedaría 20 sobre 1, y 20 sobre 1 significa 20 dividido en 1, y eso es igual a 20. Por lo tanto, el 80% de 25 equivale a 20, es decir, 20 manzanas son verdes. Entonces, primero, el porcentaje lo transformamos en una fracción irreductible. Esa fracción después se multiplica por el total, formando una multiplicación de fracciones. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Simplificamos lo más posible para poder hacer una división después del numerador con el denominador, que me quedó 20 sobre 1. 20 dividido 1, 20. La respuesta entonces, 20 manzanas, o el 80% de 25 es 20. Veamos el problema número 2. ¿Cuál es el 15% de 60? Entonces tengo una cantidad 60 que correspondería a un total. Entonces lo primero es transformar este porcentaje en una fracción simplificada y ojalá irreductible. Entonces el 15% significa 15 sobre 100,
y vamos a empezar a simplificar. Puedo simplificar por 5 y me quedaría 3 sobre 20. No puedo seguir simplificando, así que me queda la fracción 3 sobre 20. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a multiplicar la fracción simplificada por el total. La fracción simplificada es 3 sobre 20 y el total sería 60. 3 sobre 20 por 60. El 60 es un número entero, por lo tanto lo convertimos a fracción. Quedándome entonces 60 sobre 1. Multiplicamos entonces las fracciones, numerador con numerador, 3 por 60 y denominador con denominador, 20 por 1. 3 por 60 son 180, 20 por 1 son 20. Simplificamos, en este caso puedo simplificar por 2, por 5 y por 10, voy a simplificar por 10 y me quedaría 18 sobre 2, pero 18 sobre 2 puede volverse a simplificar y me quedaría entonces 9 sobre 1. Haciendo la división mentalmente, si ustedes quieren, 9 dividido 1, 9. ¿Qué significa esto entonces? Que el 15% de 60 equivale a 9. Entonces la respuesta es 9. El 15% de 60 es igual a 9. Veamos el problema 3. ¿Cuál es el 60% de 32? Entonces, vamos a tomar el porcentaje, que es un 60%, y lo vamos a transformar en una fracción simplificada. 60% equivale a 60 sobre 100. Simplificamos lo más posible. Voy aquí a simplificar por 20. Me queda 3 sobre 5. Tomamos la fracción simplificada y la vamos a multiplicar por el total, que es 32. Entonces 3 quintos multiplicado por 32. Pero 32 es un número entero. Lo transformamos a fracción como 32 sobre 1. Multiplicamos 3 por 32 y abajo en el denominador 5 por 1. 3 por 32 son 96 y 5 por 1 son 5. Pero 96 y 5 no se puede simplificar. Por lo tanto, si no se puede simplificar, vamos a resolver la división inmediatamente, que es 96 dividido 5. Entonces transformamos la fracción a decimal. Entonces 96 dividido 5, hacemos la división. El 5 en el 9 cabe una vez, 5 por 1, 5. Para llegar a 9 son 4. Bajo la cifra siguiente, que es 6. Preguntamos ahora cuántas veces cabe el 5 en el 46. Cabe 9 veces, 9 por 5 son 45, 45 para llegar a 46, una. Bajo la cifra siguiente, no hay cifra siguiente, por lo tanto agrego un 0 y agrego una coma en el cociente. Y pregunto ahora cuántas veces cabe el 5 en el 10, 2, 5 por 2, 10, a 10, 0. Y nos queda entonces 19,2. Por lo tanto, el 60% de 32 equivale a 19,2. En resumen, un porcentaje lo tengo que expresar como fracción, o puedo sacarlo como fracción o expresarlo como fracción. 25% significa 25 sobre 100. Encuentro entonces la fracción simplificada de 25 sobre 100. Puedo simplificar 2 veces por 5 o una sola vez por 25. Quedaría un cuarto. Entonces el 25% equivale a un cuarto, uno de cada 4. Calcular el 25% de 30. Entonces tomamos el 25%, lo transformamos en una fracción simplificada, que ya la tenemos acá, que sería un cuarto, y ese un cuarto, o la fracción simplificada, se multiplica por la cantidad total, que en este caso es 30. Este 30 lo partimos por 1 para convertirlo en fracción y multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Quedaría 30 sobre 4. Podemos simplificar por 2, nos quedaría 15 medios. Ya no puedo seguir simplificando, por lo tanto dividimos 15 dividido 2. El 2 en el 15 cabe 7 veces, me sobra una, bajo la cifra siguiente, no hay, es 0. Y agregamos coma y decimos el 2 en el
10 cabe 5 veces. Por lo tanto, me queda entonces un resultado que es 7,5. ¿Qué significa esto? Que el 25% de 30 es igual a 7,5. Eso entonces con respecto a la clase de porcentajes.